problema es que no nos enseñaron bien a vivir el propósito de Dios en esta vida. Y por eso, lamentablemente, el 94% del pueblo cristiano no vive la vida que Cristo nos vino a enseñar a vivir. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan capítulo 10 que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero el Señor Jesús vino a darnos plata, ministerios, casa, carro y beca, y una mujer que nos mantenga. No. Entonces, ¿qué vino a darnos el Señor Jesucristo? Pero no cualquier vida. Vida y vida, diga conmigo, abundancia. ¿Y por qué una vida en abundancia, hijos? Porque tenemos un Padre rico. Tenemos un Padre que es el dueño del oro y de la plata. Un Padre que es la fuente del amor y la fuente de la bendición. ¿Y sabes algo? Debemos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Realmente vivimos en la dimensión de la riqueza conforme al Padre que tenemos? ¿Realmente tú vives una riqueza afectiva o vives una mendicidad afectiva? ¿Realmente tu vida es espiritualmente rica o es espiritualmente pobre? ¿Tu economía es digna del hijo de un padre rico o simplemente vives como el hijo de tu padre terrenal te enseñó? ¿Eres un hijo rico o eres un hijo pobre? Esa es la pregunta que yo quiero de parte de Dios que te hagas en esta mañana. Porque el Señor me llevaba a titular esta enseñanza: Padre rico, hijos pobres. Diga conmigo: Padre rico, hijos pobres. Está basada en la tercera carta de Robert Kiyosaki a los abatidos, endeudados y amargados. Hay un libro de Robert Kiyosaki llamado Padre rico, Padre pobre, y tiene algunas cosas interesantes. Pero la Biblia también nos habla de un padre rico que preparó un propósito para que sus hijos fuesen enriquecidos. Pero hoy en día el Evangelio nos presenta un padre rico, pero nos enseña a vivir como hijos pobres. El problema es que para ser hijos ricos, diga conmigo, hijos ricos, tenemos que alinearnos con el propósito del padre rico. Porque el propósito del padre rico es que sus hijos sean ricos. Eso es prosperidad y eso no es de Dios. Entonces tú no conoces la misma Biblia que yo leo. Porque durante toda la Biblia el Padre dice: si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú me obedeces, yo lleno tus graneros con abundancia. ¿Con qué? Y tus lagares rebosarán. ¿Tus lagares qué? Rebosarán. Si meditas juiciosamente en mi palabra que contiene mi voluntad, que te lleva al propósito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Harás qué? ¿Y todo te saldrá? Bienaventurado el hombre que, el varón, la mujer que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. El propósito del Padre es que sus hijos sean ricos. El problema es que mientras los hijos estemos por fuera del propósito del Padre, jamás seremos ricos. Segunda de Corintios capítulo 9. Y vamos a leer 2 versículos, y sobre estos 2 versículos vamos a centrar esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito del Padre? Que sus hijos sean. Pero la religión nos enseñó a vivir como hijos pobres. Por eso fuimos formados para mendigarle al Padre rico. Ay, complétame lo del arriendito. Ay, que esta persona no se vaya. Sí, me pega, pero que no se vaya, porque algo es algo, peor es nada, decía la tía Clemencia. Mejor es bueno conocido que malo conocido. Eso es mentalidad de hijos pobres, que se acuestan en una hamaca y dicen: yo no me esfuerzo porque Dios proveerá. Dios no provee a los perezosos. Escúchame.
Segunda de Corintios capítulo 9, vamos a leer juntos los versos 10 y 11. Y dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hey, detente un momento. ¿Quién da semilla al que siembra? ¿El jefe? ¿El marido? ¿La mujer? Diga conmigo, mi padre rico. Y si mi padre rico da semilla, ¿cómo será la semilla? Abundante. Y si mi padre rico da el pan, ¿cómo será el pan? Abundante. Lo que pasa es que el padre rico sabe que la riqueza no es una condición financiera, es una condición mental. Por eso él primero te da poquito para preparar tu mente para poderte llevar a lo mucho. Y todo el que es fiel en lo poquito, el propósito del Padre es llevarlo a lo mucho. Por eso Dios prueba tu corazón con pequeñas bendiciones y te da una pareja. Pero resulta que esa pareja se convierte en el centro de tu vida y le quitaste el amor del Padre rico, que es la fuente inagotable de un amor abundante, y te conformas a mendigar el amor de una persona imperfecta que no tiene cómo llenar tus vacíos. Y vives toda tu vida mendigando el amor de una persona porque no quisiste recibir el amor del Padre rico. ¿Aló? Vives todo el tiempo mendigando un trabajo, mendigando un negocio, mendigándole a un cliente, mendigándole a un inversionista, porque no quieres alinearte con el propósito del Padre rico. Pero el que da semilla para sembrar es el Padre. Y el que da pan para comer es el Padre. Y no solo da pan y no solo dan semilla, también dice que Él proveerá, multiplicará y aumentará. ¡Oh, qué tremendo es eso! O sea, el Padre rico no solamente te da en abundancia, sino que lo que Él te da lo quiere aumentar y lo quiere multiplicar. Bueno, excelente. ¿Eso qué significa? Que para el Padre lo que tú tienes hoy es poco comparado con lo que Él ha preparado para ti mañana. Y dice el verso 11: para que estéis enriquecidos en todo. Para que estéis empobrecidos o enriquecidos. Para que estéis. Pero entonces, ¿por qué los cristianos en una gran parte dicen que la pobreza es una virtud? La pobreza es la virtud de los que no quieren vivir el propósito del Padre. Y yo fui virtuoso muchos años en esa área. Escúchame. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque el Padre rico sabe que si sus hijos están bien, van a ser agradecidos. Pero hoy tenemos una iglesia cristiana llena de hijos desagradecidos, porque tienen sus ojos puestos en lo que no tienen, en lugar de utilizar lo que sí tienen, lo que el Padre les ha dado. Diga conmigo, semilla, y diga conmigo, pan. Pero si tú no sabes utilizar el pan y la semilla que el Padre te ha provisto, pues nunca verás cómo el mismo Padre que te la proveyó te la quiere multiplicar y te la quiere aumentar. El propósito de Dios, dice la palabra, que es enriquecerte en todo y para todo. Mira lo que dice el verso 11: para que estéis enriquecidos, diga conmigo, en todo y para todo. En todo tiene que ver con lo que vas a recibir del Padre, y para todo tiene que ver con lo que te va a pedir el Padre. Enriquecidos en todo porque lo recibes del Padre, pero enriquecidos para todo porque lo vas a tener que utilizar conforme a la voluntad del Padre. El problema es que nunca somos enriquecidos en todo, para todo. Nunca somos enriquecidos en todo porque no queremos utilizar nuestra riqueza para todo. El para todo significa propósito. En todo significa necesidad. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que el Padre rico quiere suplir toda tu necesidad mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedirle, para todo lo que Él quiere hacer a través de ti con lo que Él te va a entregar. En todo y para todo. Por eso Él da semilla al que siembra
y pan al que come. ¿Quién lo da? Diga conmigo, mi Padre es rico. Porque la palabra dice que el Padre es rico. Pero muchos cristianos vivimos como si tuviéramos un padre pobre o amarrado. Pero pregúntate, ¿así es como el Padre quiere que tú vivas? Con escasez afectiva, con escasez espiritual, con escasez financiera, con escasez espiritual. No, no. El Padre da semilla al que siembra y pan al que come, y el mismo Padre provee, multiplica y aumenta. Sin embargo, ser rico en todo y para todo requiere una actitud de los hijos. Y es una actitud que todo hijo debe tener. Y es que cuando venga la presencia del Padre, cuando se expone a la palabra del Padre, la actitud de un hijo que quiere verdaderamente cumplir el propósito del Padre tiene que ser para las que sea. Diga conmigo, para las que sea. Entonces, Padre, tú me puedes bendecir en todo, tú me puedes enriquecer en todo, y cuando tú me pidas de lo que me has dado, para las que sea, papá, para las que sea. Porque el secreto de la riqueza de los hijos no es el en todo, porque eso viene del Padre, es el para todo, porque eso es lo que da el Hijo, y de lo que da el Hijo depende la multiplicación y el aumento de lo que recibe del Padre. ¿Sí es claro el concepto? El propósito de Dios incluye tu bendición de hoy y tu bendición de mañana. Te lo voy a repetir. El propósito de Dios incluye tu bendición de hoy y tu bendición de mañana. El pan para comer, ¿el pan para qué? Representa tu bendición de hoy. La semilla para sembrar, ¿para qué? Representa tu bendición de mañana. El problema es que muchos, escúchame, reparten el pan que Dios les da por fuera del propósito por el cual Dios se los da, y después se tienen que comer las semillas para sobrevivir. Y cuando tú repartes el pan, estás insatisfecho, y cuando tú te comes la semilla, estás perdiendo la perspectiva de tu futuro. Sembrar tus semillas hoy garantiza tus cosechas mañana. Te lo voy a repetir, sembrar tus semillas hoy garantizan tus cosechas mañana. Por tanto, lo que estás viviendo hoy es la cosecha de las semillas que sembraste ayer, porque ayer el Padre te dio semillas para sembrar y te dio pan para comer. Y si hoy no hay cosechas en tu vida, fue porque repartiste el pan a quien no se lo tenías que repartir y te comiste las semillas que tenías que sembrar. Bueno, excelente. Como preocupante por la cara que veo. El secreto de todo sembrador, cuando tú miras un sembrador, el secreto de todo sembrador es dar las mejores semillas que recibió en la cosecha anterior. Te lo voy a repetir. El secreto de todo sembrador es dar las mejores semillas. Pero esas mejores semillas, ¿cuándo las recibió? En la cosecha anterior. Pero para tener esa cosecha, ¿qué tuvo que haber antes? Sembrar más semillas. El problema es que nosotros no tenemos una visión de futuro, tenemos una visión de presente, porque no hemos entendido que los planes de Dios son buenos para darnos un futuro. Y mucho de lo que Dios te está dando hoy tiene que ver con lo que tienes que hacer hoy para poder vivir el futuro que Él ha preparado para ti mañana. Pero estás ensimismada en los problemas de tu matrimonio hoy, en los problemas de tu economía hoy, en los problemas de tus emociones hoy, en los problemas de tu trabajo hoy, en los problemas de tu negocio hoy. Y todo lo que te llega para ti es pan. Y no te estás dando cuenta que mucho de lo que Dios te está dando hoy tiene que ver con la riqueza que Él quiere que tú vivas mañana. Bueno, excelente. Tú quieres que Dios te enriquezca en todo. ¿Quién quiere que Dios lo enriquezca en todo? Pues tienes que estar dispuesto a darlo todo cuando Dios te lo pida. Diga conmigo, para las que sea. Por eso el Señor nos enseña el principio. Más bienaventurado, más bendecido es recibir que dar. ¿No? Entonces, ¿qué más bendecido es? Dar que y entonces por ustedes se la pasan pidiendo. No me hagan esa cara. ¿Qué es más bienaventurado, dar o recibir? Entonces diga al que está a su lado, entonces ¿por qué pides tanto?
Si Dios dice que es más bienaventurado dar, ¿por qué le pides el amor que necesitas a una persona que no te lo puede dar? La persona que Dios puso a tu lado es para que reciba de ti, no para que tú recibas de ella. ¿Aló? ¿Por qué vienes a la iglesia solo a pedir y a pedir y a pedir? Si lo que debería venir es a... Porque todo el que da a sí mismo, y el que siembra, cosecha. Pero la mentalidad de hijos pobres nos condicionó a todo el tiempo querer recibir, a todo el tiempo pedir, a que todo el tiempo, todo es pan, porque esa es una mentalidad, y es la mentalidad del proceso, la mentalidad del desierto. Cuando Dios llevó al pueblo al desierto, lo sacó de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto, y en el desierto lo alimentó ¿con qué? Maná, que es llamado el pan del cielo, la porción de un día. Diga conmigo, el diario. Y dice la Biblia que ellos recogían mucho, pero no les sobraba, y recogían poquito, pero no les faltaba. Y esa fue la mentalidad con la que nosotros crecimos, mentalidad de desierto. Es que yo soy muy bendecida porque no ha faltado el alimento en la mesa. Eso se llama misericordia, pero no era parte del propósito, era la provisión en el proceso. A pesar de tu desobediencia, a pesar de tu terquedad, a pesar de tu infidelidad, a pesar de tu negligencia, a pesar de tu pereza, porque ese era el pueblo del desierto. Y a pesar de eso, nunca faltó el maná. Por eso no creas que Dios te está bendiciendo porque no te ha faltado el maná, simplemente es maná por la misericordia de Dios sobre tu vida. Pero dice Josué capítulo 5 versículo 12, y al día siguiente, después de que entraron en la tierra prometida, dice, y al día siguiente cesó el maná, se les acabó el maná, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Oh, qué tremendo. Por tanto, mientras tú estés en un desierto vas a tener maná, pero en el maná dice la Biblia que Dios prueba tu corazón, a ver si vas a ser fiel en lo poco o vas a seguir siendo infiel en lo poco. Pero cuando eres hallado fiel en lo poco, que de toda una generación solo salieron 2, porque las mayorías generalmente no tienen la razón, salieron 2 y entraron, ellos recibieron frutos y se acabó el maná. Y yo me imagino la preocupación de ellos de, wow, nos vamos a comer 3 manzanas, pero ya mañana no hay maná. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que el Padre rico les está dando las manzanas que representan el pan para comer en el presente. Pero adentro de esas manzanas, ¿qué hay? Y las semillas son para garantizar las cosechas del. ¿Más claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Dios solo te puede dar más si tú estás dispuesto a dar más. Dios solo te puede dar más si tú estás dispuesto a dar más. Si sigues pidiendo para tus propios deleites, no va a pasar nada. Mire los solteros, levanten la mano los solteros para que se vayan identificando entre ustedes. Escúchame. La muchacha levanta la mano y miran a los solteros que le están levantando y la bajan. Escúchame, préstame atención. Ah, hombre, sí me hicieron ir la idea. Generalmente nosotros le pedimos a Dios para suplir una necesidad. Diga conmigo, recibir. Porque esa es la mentalidad pobre. Pero realmente nosotros le tenemos que pedir a Dios para cumplir un propósito. Diga conmigo, dar. Por eso cuando tú estás soltero, el apóstol Pablo dice, es mejor que te quedes así. Muchos historiadores dicen que ese es el argumento para definir que el apóstol Pablo era casado. No sé, ya ustedes lo entenderán. Pero los casados se ríen. Escúchame, pero el punto ¿cuál es? ¿Por qué Pablo dice eso? Préstame mucha atención. Porque si tú te casas con una persona, si tú te casas con una mujer pensando en recibir, vas a dañar tu propósito y el propósito de ella. Porque todo el tiempo le vas a estar demandando a ella lo que ella le tiene que dar a él. Ella le va a estar demandando a él lo que él le tiene que dar al Padre. Y comienza una transacción interna de necesidad.
y pierden la perspectiva del propósito. Bueno, excelente. Por eso es tan importante entender lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 24. Solo Dios le puede dar más al que está dispuesto a dar más. No importa cuánto tú desees recibir, Dios nunca te lo va a dar si tú no estás dispuesto a dar. Porque Dios te da para que des. Bueno, excelente. Ese es el propósito. Yo necesito que todos, Senda de Valientes, Bogotá, Cajicá, Ciudad Bolívar, Montelíbano, Life, se alinee con la mentalidad del Padre Rico. Porque ha llegado una nueva temporada para sus vidas y para este ministerio. Pero es la temporada fundamentada en la palabra de Dios. Y escúchame lo que dice Proverbios 11. Hay quienes reparten, verso 24, ¿están conmigo? Ahí lo pueden ver en la pantalla. Hay quienes reparten y les es añadido más. Dad y se os dará. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Los que reparten, dar, reciben más. Los que retienen, acumulan, reciben menos. Y por lo que tienen, lo terminan perdiendo. ¿Y qué es retener más de lo que es justo? Más de lo que dentro del propósito de Dios debes retener. Sí es importante que ahorres, sí es importante que hagas planes para mañana, pero también es importante que no los hagas con las semillas que tienes que sembrar, sino con la parte del pan que te tienes que comer. El problema es que la negligencia hace que las personas ahorren con la semilla y no se están dando cuenta que lo que están cogiendo son, ustedes vayan y visiten a un agricultor que siembre papa. La pregunta es, ¿dónde tiene las mejores semillas de papa? ¿En una vitrina bien bonita para exhibirlas? No, las tiene listas para que cuando llegue la temporada vayan a la tierra y mueran, porque cuando la semilla cae en la tierra y muere, comienza a llevar fruto. Por eso hasta que tú no mueras a la semilla que Dios te dio para que dieras, no vas a ver el fruto de la cosecha de la siguiente temporada. Si tú repartes, Dios te añade. Si tú retienes, tú empobreces. Te lo voy a repetir. Si tú repartes, Dios te añade. Si tú retienes, tú empobreces. Por eso, para ser un hijo rico, pregúntale al que está a su lado, ¿quieres ser un hijo rico? Muchos dicen, o sea, no sabría cómo responderte eso. Claro que sí, porque si tú no quieres ser un hijo rico, significa una sola cosa: te importa cinco el propósito del Padre. Te daría lo mismo venir a la iglesia, te daría lo mismo ser cristiano o cualquier otra cosa espiritual. O pregúntenle al hijo pródigo. Mientras el hijo pródigo vivía, el padre del hijo pródigo era pobre o rico. Rico, porque representa al Padre Celestial. Y un día el hijo pródigo le dijo, yo estoy bien como estoy, ¿sabe qué? Deme la parte que me corresponde y yo hago lo que yo quiera. Ya no quiero vivir lo que tú quieres que yo viva, ahora yo quiero vivir con lo que tú me das, lo que yo quiero vivir. Y pensó que lo que el padre le había dado hasta ahí era mucho. Y se alejó de la casa del Padre, de la presencia del Padre y de la palabra del Padre. Y dice la palabra que lo malgastó todo, porque lo utilizó para suplir necesidades emocionales, mas no para cumplir propósitos celestiales. Y terminó apacentando cerdos, deseando comer al menos algarrobas, y volvió en sí. Diga conmigo, volvió en sí. Y dijo, pero si yo en la casa de mi padre tenía todo, hasta los jornaleros en la casa del Padre viven como ricos, y yo aquí viviendo como pobre, teniendo un padre rico. Y entonces dijo, ya sé, volveré a la casa de mi padre. Oh, qué tremendo. Porque cuando yo vuelvo a la casa de mi padre, vuelvo a la presencia de mi padre y vuelvo a la palabra de mi padre. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Volvió a ser un hijo rico. No es justo que tú vivas una vida en pobreza, en mendicidad y en escasez, en todas las áreas, cuando tienes un Padre rico que te quiere dar en abundancia y te quiere enriquecer en todo y para todo. Por eso necesito enseñarte de parte de Dios tres cositas, llámalos principios, instrucciones, claves, llave, lo que quiera. Tres cositas
que necesito que entiendas para comenzar a vivir la vida que el Padre quiere que tú vivas. La primera, tú no eres propietario, tú eres administrador. ¿Tú eres qué? Por eso cuando tú entiendes que tú no eres dueño de nada, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Sí decía Orlando Contreras, creo. Cuando tú entiendas que no eres dueño de nada, tú no eres dueño de esa casa, tú no eres dueño de esa cuenta bancaria, tú no eres dueño de ese carro, tú no eres dueño de ese cuerpo, tú no eres dueño de esa esposa, de ese esposo, tú no eres dueño de esos hijos, tú no eres dueño de nada. Solo eres un administrador que ha recibido un encargo por amor. Y cuando el propietario manda, el administrador solo tiene que decir para las que sea. Por eso el propietario te ha confiado cosas, ¿sí o no? A algunos les ha confiado más que a otras. ¿Recuerda la parábola de los talentos? De acuerdo a su capacidad. Entonces, de acuerdo a tu capacidad para administrar, el padre rico, el propietario de todo, te ha confiado ciertas cositas. Y de pronto te confió un salario de 1 millón, a otro un salario de 5, a otro un salario de 15, de acuerdo a su capacidad para administrar. ¿Y qué determina la capacidad para administrar? Di conmigo, mi fidelidad. La fidelidad representa capacidad para administrar. Si eres fiel a la instrucción del propietario, si eres fiel a los intereses del propietario. Pero muchas veces las personas no comprendemos la dimensión del privilegio de ser administrador y nos creemos dueños. Y cuando nos creemos dueños, automáticamente le quitamos todo el derecho legal a la voluntad del propietario y ahora ejercemos nuestro derecho legal a hacer nuestra propia voluntad. Y ahí es cuando el hijo sale de la presencia del Padre, de la palabra del Padre y de la casa del Padre a malgastar lo que recibió del Padre. Porque puedes recibir mucho del Padre, pero eso no te hace rico. Porque lo que hace a un hijo rico es todo lo que recibe dentro del propósito del Padre. Por eso hay muchas personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata. ¿Conoce personas así? Porque la palabra de Dios en Eclesiastés nos enseña que Dios nos da el don de hacer riquezas y el don de disfrutar de ellas. Por eso no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto disfrutas lo que el Padre te ha entregado. Pero nunca lo vas a disfrutar supliendo necesidades, solo lo puedes disfrutar alcanzando propósito. Un día un joven al que el Padre le había confiado mucho, se acercó donde estaba Jesús, en Marcos capítulo 10, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ese muchacho se dio cuenta que nada de lo que tenía, lo llamaban el joven rico. ¿El joven qué? Porque tenía un padre. Pero el joven rico le dijo: me estoy dando cuenta de algo, tengo mucho, pero eso no llena lo que necesito. Tengo casas, carros, empresas, pero eso no llena lo que necesito. Por favor, ayúdame. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Porque yo puedo heredar de mi padre terrenal riquezas materiales, pero no me sirve de nada si no heredo de mi padre rico todas las riquezas celestiales que él ha preparado para mí. Y Jesús lo miró, dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Le qué? Y le dijo: una cosa te falta, una sola cosita. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y él representa a muchos cristianos que tienen comodidades terrenales, pero menosprecian las bendiciones celestiales. Y se acercan a la iglesia diciendo: Señor, ¿qué hago para heredar la paz? ¿Qué hago para heredar la felicidad? ¿Qué hago para heredar el gozo? ¿Qué hago para heredar la estabilidad emocional? ¿Qué hago para heredar todo lo que espiritualmente el dinero no puede comprar?
Y el Señor Jesús te responde en la iglesia y te dice, da, ¡ja! Si ve, ya comenzó a pedir. Así son todos los pastores. Así son todas las iglesias. Y es verdad, lamentablemente. Por eso yo a ustedes les enseño, cuando un hombre desde un altar les pida, nunca den. Pero cuando Dios, mientras ustedes están ahí sentados, les pida, jamás le nieguen. Porque la iglesia no se abrió para que los hombres pidan. La iglesia se abrió para que nosotros demos por gracia lo que hemos recibido por gracia, pero para que tú des todo lo que tu Padre te va a pedir, porque por causa de lo que tu Padre te va a pedir, Él te va a dar mucho más. Bueno, excelente. Yo le daré un aplauso al Padre. Y cuando tú no entiendes que eres administrador y el propietario te dice, da, te entristeces. Te entristeces y te vas. Mira, dice la palabra, él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces tú no has tenido que entender que para que se vaya la depresión, la frustración, la vergüenza, la rencilla, las contiendas, los pleitos, la amargura, el resentimiento, lo único que tienes que comenzar a dar lo que el Padre te va a pedir que des. Pero nos acostumbraron, no, usted vaya en la iglesia, oran, usted tiembla, se cae y ya se levantó como nuevo. ¿No sabes cuál es el sello de que realmente estás experimentando una conversión genuina? Que ya no vienes a pedir, vienes a dar. Cuando tú desarrollas la capacidad de dar, significa una cosa: Jesús entró en tu vida. Pero cuando tú solo pides y pides y pides y pides, no has entendido lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ni el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Por eso tengamos cuidado del corazón. Diga conmigo, no soy propietario, soy administrador. El Señor Jesús le pidió al joven rico que diera ¿qué? Lo que le pertenecía o lo que estaba administrando. Pero dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones, se creía propietario. Segundo principio, tú no eres llamado a recibir, sino a dar. Diga al que está a su lado, Dios te llamó a dar. Saben, hijos, dar no es una acción social, dar es un principio espiritual, de los que le dicen al padre rico, para las que sea. Lamentablemente el dar se ha concebido más como un acto social que como un principio espiritual. Por eso las personas utilizan el dar para mitigar la conciencia de lo que no le dan a Dios. Porque es más fácil dar un mercado que dar tu corazón. Porque es más fácil dar una ofrenda que dar tu vida. Pero lo que les decía hace un momento, cuando los hombres te pidan, evalúa. Pero cuando Dios te pida, actúa. Porque cuando tú das porque una persona te pide, estás dando dentro de un marco social. Le doy porque necesita. Pero aprende esto, Dios no le da al que necesita. Dios le da al que tiene un propósito. Hay muchas personas a las que entre más les des, más las apartas del propósito. Ay, pero pobrecita, la prima Eugenia, es que está tan mal porque regala el pan y el esposo se bebe la semilla. ¿Cómo van a prosperar? Y tú eres la enviada del Altísimo para llevarle el mercadito cada mes para que no aguanten hambre. Pero hasta que ellos no se den cuenta que están aguantando hambre porque no se alinean con el propósito del Padre, su vida no va a cambiar y sus generaciones aguantarán hambre. Por eso deja de creerte la cuarta persona de la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la hermana Genoveva. Hay cristianos que se creen más buenos que Dios. Por eso tú no le das al que necesita, tú le das al que Dios te envía a darle. ¿Aló? Génesis 22 dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¡Ay, qué tremendo! Por cuanto no me has, por eso tú no das, tú obedeces al propietario.
Deja de pedirle al propietario. Más bien, esfuérzate por ser confiable para el propietario. Porque cuando tú eres confiable, Él te confía más. Y Él le pidió a Abraham lo que le había dado, su hijo. Abraham le pidió mucho tiempo un hijo y Él le dio un hijo, pero se lo pidió. ¿Cuánto tiempo has orado por algo que hoy amas? ¿Y si Dios te lo pide? ¿Tú sabes cuántas personas se han alejado del propósito de Dios porque no han querido soltar lo que Dios les está pidiendo que suelten? El evangelio no se cimenta en lo que tú puedas recibir de Dios, sino en lo que tú seas capaz de darle a Dios cuando Dios te lo pide. A Abraham le pidió a su hijo, al profeta Ezequiel le pidió a su esposa, a Pablo le pidió su vida. ¿A ti qué te ha pedido Dios? No dejarás de ser un hijo pobre, con mentalidad pobre, hasta que no tome la decisión de darle a Dios lo que Dios te pida y te pares firme y le digas para las que sea. Pero te voy a dar un secreto. Tener fe cuando no tienes es natural, pero tener fe cuando Dios te pide lo que tienes, eso es sobrenatural. ¡Ay, qué tremendo! Imagínate cuando todavía no había nacido Isaac, que Dios le dijera: te voy a dar un hijo, pero tú me lo vas a entregar a mí. Sí, ahí vemos. Qué fácil es para los cristianos decirle: Señor, llevo meses sin trabajo, pero si me das un trabajo, yo voy a diezmar y voy a ofrendar. Fácil. Y de pronto Dios te da un trabajo en el que te ganas 10 millones de pesos mensuales. Señor, mi diezmo, mi ofrenda, pero se le puede dañar el corazón al pastor con este diezmo tan gigante. Yo te voy a dar el 2% y ahí cuadramos los dos. Porque es que tener fe cuando sí tienes no es natural. Porque nos enseñaron a pensar como pobres y alinearnos con el propósito de Dios cuando no tenemos. Tú no te imaginas la fe, el compromiso y la devoción de una persona que le han dictaminado cáncer. Me llama: pastor, ¿puedo llegar antes a la iglesia? Pero muchos, después de que lo sana, ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no necesitan fe. Pero aquí hay muchos que han sido sanados de cáncer, lupus, sida. Lo que pasa es que yo no lo hago público. Ellos se encargan de glorificar a Cristo. Pero ¿sabes? Se mantienen y permanecen. Un día el Señor Jesús sanó a 10 leprosos porque tenían fe, porque no tenían salud. Pero sanó a 10 y solo uno tuvo la fe suficiente para volver, aunque ya no necesitaba ser sanado. Hijo, tener fe en la mala, cualquiera, hasta los ateos. Hasta los ateos. Pero tener fe cuando no te falta nada, tener fe cuando tienes un buen trabajo. Por eso la fe no se fundamenta en lo que tú crees que puedes recibir de Dios. Eso no es fe. Esa es la fe del hijo pobre. La fe se fundamenta en lo que tú crees que puedes dar cuando Dios te pida. Esa es la fe de los hijos ricos, dicen amén. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él le creyó a Dios cuando Dios le pidió lo que tenía, lo que amaba, lo que anhelaba. Eso es fe. Abraham no es el padre de la fe porque creyó cuando no tenía Isaac que lo iba a recibir. No, Abraham fue llamado el padre de la fe porque creyó cuando Dios le dijo que entregara a Isaac después de ya haberlo tenido en sus brazos. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y cuando Dios te da palabra, Él siempre te va a hablar más de lo que tú tienes que dar que de lo que Él te va a dar. Pero hay una iglesia religiosa con mentalidad de pobre, que lo único que tiene subrayado en la Biblia es cuando Dios le habla de lo que va a recibir. Pero no la cierren, tranquilos. Pero un hijo rico tiene subrayado cuando Dios le habla de lo que tiene que dar.
Porque un hijo rico sabe que cuando Dios le pide es para multiplicar, es para aumentar, es para bendecir. Oh, qué tremendo es eso. Toda promesa comienza con la obediencia a un principio. En la promesa es cuando Dios te da, pero en el principio es cuando tú le tienes que dar a Dios. Y hasta que tú no le des a Dios lo que Dios te está pidiendo, Dios no te va a poder dar todo lo que Él te ha preparado. ¿Dicen amén? Tercero, di conmigo, no soy propietario, soy administrador. Di conmigo, no soy llamado a recibir, sino a dar. Y tercero, diga conmigo, Dios no me da para retener, sino para disfrutar. El que retiene teme que se le acabe, pero el que disfruta siempre está listo para dar lo que el Padre le pida que dé. Mira, esta es una iglesia próspera. Es una iglesia tan próspera que de aquí abrimos otra iglesia bendecida en Cajicá, abrimos otra iglesia bendecida en Ciudad Bolívar, y acabamos de iniciar ya el proyecto. Ya estamos buscando el local porque vamos a abrir otra iglesia bendecida en Montelíbano. Pero dígame, ¿cuándo les he pedido a ustedes dinero? Jamás. Porque yo le pido a mi Padre, porque a mí el que me da es mi Padre. Que vaya a utilizar alguno de ustedes es otra cosa. Bienaventurados ustedes. Pero es que el Padre los escogió a ustedes allá afuera para darles lo que Él sabe que necesita su reino aquí adentro. Mentalidad. Él los sacó de un lugar donde solo pedían y los trajo a un lugar donde podían dar sin que nadie les pidiera. Eso se llama madurez de hijo, carácter de hijo y criterio de hijo. En Lucas capítulo 12 vemos a un hombre que recibió. ¿De quién recibió? Del padre rico. Pero tenía mentalidad de pobre. Y dice Lucas 12:16 que el Señor Jesús también le refirió una parábola a los discípulos diciendo: la heredad de un hombre rico, ¿cómo era? Rico. ¿Quién lo había enriquecido? El padre rico. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diga conmigo, mentalidad. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has retenido, lo que has guardado, lo que has dejado de dar, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con el propietario. Y no es rico para con el Padre rico. Y no es rico para con Dios. Tu propósito no es retener semillas, es producir cosechas. Pero muchos con mentalidad de pobre reciben mucho, pero tienen miedo de disfrutarlo. Les cuesta comprarse un bendito par de zapatos. Les cuesta comerse un buen almuerzo. Les cuesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se les acabe. Entonces retienen. Les cuesta darle a Él lo que es de Él. Mucho más les cuesta darle a Él lo que Él les pide de más. Les cuesta. ¿Por qué? Diga conmigo, mentalidad de pobres. Porque piensas que reteniendo no te va a faltar. Y al final nunca te va a alcanzar. Pero por su misericordia sobrevives. Diga conmigo, maná. Y por eso, por tener mentalidad pobre y pensar más en retener que en disfrutar, puedes recoger mucho, pero no lo disfrutas. Puedes recoger poquito y tampoco lo disfrutas. Por eso te vives quejando, renegando. No tienes trabajo y Dios te da trabajo y solo reniegas. No tienes pareja y Dios te da pareja. ¿Y quién te manda? No tienes...
No tienes iglesia y Dios te da iglesia. ¿Y qué quejadera? Y en iglesia, en Montelíbano, la gente nos está rogando que abramos la iglesia. Personas han dejado iglesias con ministerios de 30 años sirviendo y tomaron una decisión radical, y tenemos 4 mujeres, tremendas mujeres de Dios, que ya renunciaron a su iglesia y están aquí conectadas siendo parte de Senda de Valientes. Y yo bendigo esa fe, porque oyeron la voz de su propietario y se movieron en fe. Y nos están diciendo: pastor, ya vamos a buscar la casa. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita? Vamos a abrir la iglesia en Montelíbano, y en Bogotá tocar rogales para que vengan. Yo aplaudo a los de Montelíbano, pero exhorto a los de Bogotá. ¿Por qué retienes el tiempo que Dios te pide? Como si eso fuera a cambiar tu hogar. Hay hogares en los que entre más tiempo les dediques, más los dañas, porque son caprichos, no propósitos. Escúchame. Hay personas a las que entre más ayuda les des, más las dañas, porque son egoístas, no están dentro del propósito. Por eso recapacita, porque muchos anhelan lo que tú tienes, y por retener lo que Dios te está pidiendo, tú no lo estás disfrutando. Wow. Tu propósito no es retener la semilla para ti, es usarla para sus planes. Por eso Dios te ha confiado. El peligro es que Dios te deje de confiar y se busque a otro más confiable, porque ese día el Padre rico no te deja de dar, porque el Padre le da maná a todos. Mira las características del pueblo del desierto: rebelde, inconforme, quejetas, resentido, amargado. Así era el pueblo en el desierto, ¿o no? Desagradecido, indiferente. Así era el pueblo en el desierto. Pero ¿cuándo les faltó el maná? Entonces no te creas buen cristiano porque no te ha faltado el maná. Es misericordia de papá. Y un día el Padre rico puede dejar de confiar en ti para depositar las riquezas, y te va a seguir dando el pan de cada día, pero va a buscar a quien darle las semillas para que siembre, porque la generación que viene necesita cosechas, porque las iglesias que se van a abrir son parte de la cosecha, y Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a sembrar tiempo, fe, servicio, finanzas, trabajo, para que esa cosecha sea una realidad. Pastor, y si no hago, Dios me deja de amar. Dios te va a seguir amando, porque Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios a los cristianos. ¿A quién? ¿A quién? Cristianos, ateos, musulmanes, a todos, porque todos hacen parte del mundo. Dios nos ama a todos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. O sea que de ese mundo al que Dios ama, algunos vamos a creer en Jesucristo y vamos a tener vida eterna, pero los que no crean en Jesucristo se van a perder eternamente. Pregunto, ¿los ama o no los ama? Pero se van a perder. Y Dios te puede amar y puedes vivir como un mendigo toda tu vida. Dios te puede amar, pero puedes vivir en ruina toda tu vida. Y puedes llegar al cielo, ¿por qué no? Pero qué triste cruzar el umbral del cielo después de haber fracasado en tu vida aquí en la tierra. Esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con tu propósito aquí en la tierra. Tiene que ver con tu confiabilidad para que otros puedan alcanzar también esa salvación. Pero sería muy triste llegar allá y darte cuenta que nunca estuviste viviendo el propósito, o que simplemente viviste un cristianismo engañado. Porque hay muchos cristianos que están engañados por todo lo que les he predicado en este día. Y quiero terminar con
las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, no a la taberna de Galacia, no al billar, ni al ranódromo, ni al bolirrana de Galacia, a la iglesia de Galacia. ¿Y sabe qué le dijo a las personas que iban a la iglesia de Galacia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra hoy, eso mismo cosecha mañana. Y hay muchos cristianos engañados que se comen el pan y se comen la semilla, pero creen que clamando, gimiendo y llorando van a recibir las cosechas. Ninguna cosecha se da por declaración, o por atadura, o por persistencia. No, toda cosecha se produce a través de la semilla. Por eso no te engañes, iglesia. Dios no puede ser burlado. El padre rico quiere hijos ricos, pero hay muchos engañados creyendo que el padre rico quiere hijos pobres. Un día Judas dijo que un frasco de perfume que estaba siendo utilizado para ungir al Señor Jesucristo era un desperdicio. ¡Qué desperdicio! Usar algo tan valioso para servir en la iglesia, para servirle a Jesús. ¡Qué desperdicio usar algo tan valioso para que Jesús huela rico! Ese perfume se podría vender por 300 denarios. ¿Cuántos? 300. Y darle de comer a los pobres. Cristianismo social. Y Jesús le dijo: muchachos, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, porque para ellos hay una puerta ancha. Pero ese mismo que tenía un pensamiento hipócrita de cristianismo social y pensó que 300 denarios para servirle a Jesús era mucho, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cuántas? 30. Y es que tristemente, cuando hay una mentalidad pobre, por mucho que Dios te dé, siempre va a ser poco, pero por poco que Dios te pida, siempre va a ser mucho. Al final no es un asunto de capacidad, es un asunto de mentalidad. Dale a Dios lo que Dios te pida. No permitas que los hombres te vuelvan a manipular. Mira, yo le digo a mis hijos aquí en la casa: jamás pidan plata prestada a personas de la iglesia. Jamás llamen a contarles sus penas para manipular el corazón de personas de la iglesia. Yo les enseño eso a ustedes. Y es el ejemplo que les doy. Jamás les he llamado a pedirles para pagar un servicio de la iglesia. Jamás les he llamado para pedirles para hacer un mercado. Porque si tú sabes quién es tu padre, tú no tienes que ir a pedirle al vecino. Tú le vas a pedir a papá. Y sin embargo hay personas que llaman, que se acercan, y tú te tienes que cuidar de ellas. Porque a la iglesia no se viene a pedir, a la iglesia se viene a dar. Y Dios mismo va a colocar el corazón de sus hijos ricos para ayudar a los hijos que están en el proceso de enriquecimiento lícito. Y Dios mismo te va a poner a ti en el corazón, llévale un mercado a la hermana Pancracia. Pero la hermana Genoveva necesita más el mercado. No, la hermana Genoveva necesita más de mí. Pero la hermana Pancracia me tiene a mí y yo la voy a bendecir a ella a través de ti. Sé sensible a la voz del Espíritu. Sé sensible a la voz del Espíritu. Comprométete con la casa. Comprométete y deja que Dios te pida lo que tienes que dar. Yo te enseño sobre tu diezmo, sobre tu ofrenda, sobre tu primicia. Pero de ahí en adelante es Dios el que te pide. Y cuando Dios te pida, no le rehuses, porque Él no te pide para restar, Él te pide para multiplicar. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Él es el que multiplica. Pero para multiplicar una cosecha, Él siempre te va a pedir tus mejores semillas.